Bien. A ver, nos dan solamente un dato, que en realidad es una arista, la arista AB de un prisma. Es un prisma pentagonal y lo que nos dan es su altura, ¿de acuerdo? Y que está apoyado sobre el plano de proyección horizontal, en una de sus caras verticales, es decir, no va a estar apoyado en una de sus bases, en una de sus dos bases, la base superior o la base inferior, sino que va a estar apoyado en una de sus caras verticales. Entonces, nosotros tenemos que mentalizarnos a, focalizar un poco el objetivo que necesitamos y tendríamos que hacer, pues, algo tal que así, ¿no? Es decir, este sería más o menos la figurita que a nosotros nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Apoyado sobre el plano de proyección horizontal. Eso sería lo que nosotros nos piden. Entonces, una vez que lo tenemos ya bastante claro, vamos allá, vamos a realizarlo. No hay ningún problema a la hora de representar lo que es todo el plano que queda apoyado en el plano de proyección horizontal. Si nos dan los 5 centímetros de altura y se comprende que es un prisma regular, es decir, cuyas bases son perpendiculares al eje del prisma, entonces desde A trazo una perpendicular al segmento AB y desde B trazo otra perpendicular al segmento AB y voy a tomar una medida de 5 centímetros. Tomo la medida de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y yo ya tengo situado por lo que sería la base, ¿vale? Ahora bien, necesito también lo que es todas las proyecciones horizontales de ese prisma y luego después hallar las verticales. Para eso, lo mejor que yo puedo hacer es hacer un abatimiento de la base, ¿vale? A partir del segmento AB, hacerlo abatido así directamente, como si AB en sí fuera ya una propia charnela, ¿vale? Se quedaría de la siguiente manera. Yo hago mi mediatriz, hago mis operaciones respectivas, de tal manera que una vez hechas las operaciones, que yo me las voy a ahorrar, ¿vale? Yo me las voy a ahorrar, en esta clase es más de sistema diédrico que otra cosa. Entonces, bien, pues yo tengo más o menos representado mi pentágono, pues de la siguiente manera, más o menos así, más o menos así. Si os dais cuenta, lo que he hecho es una especie de abatimiento, ¿vale? Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, este sería el punto C, D y E, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a ver cómo quedarían las proyecciones horizontales del prisma, de la siguiente manera. Bien. El punto D tendría su punto D justamente en la sección media entre el punto A y el punto B, ¿vale? D sub 1 quedaría en el otro extremo de la otra base, ¿vale? Yo también puedo acompañar también el punto A sub 1 pertenecería al otro extremo de la otra base del prisma y B sub 1 quedaría en el otro extremo de la otra base del prisma, ¿vale? B sub 1, eso es. Bien. Ahora yo necesito también lo que van a ser las aristas E sub 1 y C sub 1, ¿vale? Y eso va a ser de la siguiente manera. Desde C trazo paralela a lo que son todas las demás aristas y desde E trazo también paralela a esas mismas aristas. Entonces, el punto A sub 1, perdón, el punto A sub 1 no, bien. El punto E sub 1 debe quedar también a la misma distancia a la que está A de A sub 1, por lo tanto, aquí tengo el punto proyección horizontal E y proyección horizontal E sub 1, a la misma distancia que está A de A sub 1, por ejemplo, ¿vale? Y para definir dónde estaría el punto C, porque recordar, este punto C sería el abatido, no es el punto C en la proyección horizontal. Punto C abatido, aquí lo tengo. El punto C sub 1
Proyección horizontal, pues quedará en este lugar, C sub 1, ¿vale? Y ya tengo lo que es todas las proyecciones horizontales de ese prisma. Las voy a marcar para que se vean perfectamente cómo quedarán las representaciones de las aristas, tanto vistas como ocultas de ese prisma. Acabo de hacer lo que serían las aristas de contorno, ¿verdad? La arista de D sub 1 del prisma sería la arista que queda en la parte superior del prisma, ¿verdad? Sería la que se ve en verdadera magnitud, pero A sub 1, A sub 1 y B, que aquí me ha salido un poquito mal, B sub 1 son las aristas que formaban la base, ¿verdad? Por lo tanto serían discontinuas. Se verían discontinuas, ¿vale? Y así es como lo voy a representar. Esta sería la proyección horizontal de ese prisma. Vamos a continuar con la proyección vertical. Proyección vertical, pues no debe ser tampoco tan difícil. El caso es que, bien, ¿cómo sé yo las alturas? Porque en principio sé dónde está el punto A', B', y dónde va a estar el punto B sub 1' y el punto A sub 1', ¿vale? Eso sí lo tengo ya. Ahora, ¿dónde estarían estos puntos? Lo que serían la arista E sub 1, la arista D sub 1, C sub 1. Bien. En realidad, nosotros tenemos aquí representado en verdadera magnitud ese pentágono, ¿no? En sus proyecciones verticales podemos ver perfectamente esta altura total del pentágono, porque va a quedar como una recta perpendicular. Si os dais cuenta, esta recta, por ejemplo, desde el punto D abatido hasta D, esa recta en la proyección vertical va a quedar perpendicular a la línea de tierra y significa que sería una recta auxiliar perpendicular al plano de proyección horizontal, lo cual paralelo al plano de proyección vertical, ¿verdad? Por lo tanto, esta misma medida directamente la puedo llevar aquí, ¿vale? Y desde aquí puedo trazar una recta perfectamente para poder determinar la altura a la que va a estar el punto D y el punto D sub 1. Es decir, resulta que aquí tendré el punto D' y aquí tendré el punto D' sub 1. Y sucede pues exactamente lo mismo con este tipo de líneas. Si nos damos cuenta, el punto E abatido está de E, proyección horizontal, a una determinada distancia. Si yo esta recta auxiliar que yo acabo de hacer, naranja, para que lo veáis, ¿verdad? Esta recta auxiliar la representara en sus proyecciones, pues sería también a su vez una recta que es perpendicular al plano de proyección, sí, sus proyecciones serían perpendiculares al plano de proyección horizontal, por lo tanto, paralelo al vertical. Así que esta misma medida me la puedo llevar directamente aquí, ¿vale? Esta misma medida me la llevo directamente aquí. De tal manera que yo puedo trazar esta recta que me dé la medida a la que está la arista E sub 1 y la arista también C sub 1. ¿Vale? Así que desde E trazo la perpendicular y aquí tendré el punto E', y en E sub 1 trazo la perpendicular y aquí tendré el punto E' sub 1. C y C sub 1, pues exactamente igual. Recordar que el punto C y el punto E son las aristas que me quedan laterales dentro de lo que sería todo el contorno de ese prisma. Aquí tendré el punto C', desde C, perpendicular, y C sub 1, pues lo tendré como C' sub 1 en esa misma recta contenida. ¿De acuerdo? Es decir, esta medida se corresponde con esta,
¿vale? Bien, pues ahora me queda hacer las aristas para representar las proyecciones verticales de ese prisma. Lo primero que puedo hacer tan tranquilamente, es lo que recomiendo yo siempre, hacer primero las aristas de contorno, ¿de acuerdo? Que van a ser siempre, siempre vistas. Y se empieza ya incluso a ver la figura un poquito. Se empieza a ver la figura un poquito. Y ahora pregunto yo, tenemos un plano muy importante que es el plano de esta base, que es el plano ABCDE. El plano ABCDE se nos muestra visto u oculto. El plano se muestra este plano. ¿Vale? Mirad, acabo de hacer como una especie de representación imaginaria y aquí hay un ángulo que es mayor de 90 grados. ¿Veis? Esta recta imaginaria, por ejemplo, esta, es de un ángulo mayor de 90 grados. Eso significa que yo cuando vea visualmente, yo veo de aquí y lo voy a ver visto. Esto es visto. ¿Vale? Entonces, si todo el plano ABCDE es visto, A', B', C', B' es lo que yo represento como visto. ¿Vale? Así quedaría. Y ahora es mucho más fácil representar este plano. Si este plano, que es paralelo a este otro que queda en el lado opuesto del cuerpo, es visto, pues por supuesto este debe quedar oculto. Tenemos D'1 con E'1 como arista oculta, E'1 como A'1 con A'1 como arista oculta y se acabó, ya está. No he terminado tampoco de representar todas las aristas. Me queda la arista C', C'1, que será vista también, ¿de acuerdo? Esta arista junto al plano, todos estos planos, el plano A', B', C', D', todo esto es visto, pero también todo este plano, que sería D'1, C', es un plano visto. Al igual que B'1 con C', C'1, que es un plano visto. Y ya tenemos representado ese prisma, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora es cuando he dicho yo que iba a aprovechar y ya hago la sección del tirón. ¿Que me sale irregular? Pues, bueno, pero en fin, vamos a hacer la sección ahora, ¿de acuerdo? Vamos a seccionar esta figura, por ejemplo, con un plano oblicuo, y va a ser el siguiente. Este plano. Plano P', P. Plano P', P. ¿Vale? Bien. Aquí se aconseja, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo, un prisma, una pirámide, etcétera, etcétera, pues que si se es seccionado por un plano oblicuo, en muchos casos lo que se hace es hacer un cambio de plano, de tal manera que se estudia la sección de ese mismo cuerpo, pero con el plano transformado en un plano proyectante. Va a ser siempre mucho más fácil. En este caso, por ejemplo, yo considero que es un caso especial, que es una figura que está tumbada, y eso va a repercutir en que haya muchas aristas que sean paralelas al plano de proyección horizontal. Y eso, por ejemplo, pues puede ser una ventaja también, ¿de acuerdo? Hay muchas aristas, C', C'1, D', D'1, B', hay varias aristas que son paralelas al plano de proyección horizontal. Por lo tanto, en este caso no interesa hacer un cambio de plano, ¿vale? Así que vamos a estudiar el punto de corte de cada una de las aristas con el plano, ¿vale? Vamos a ver, venga, vamos allá con el plano. A ver, con la arista D', D'1, ¿de acuerdo? Mirad, esta arista puede estar contenida perfectamente en un plano, que va a ser todo este plano, por ejemplo, el plano Q'. A ver, Q' corta con P' en este punto, el punto V' bajo, y desde la línea de tierra, paralelo a lo que es el plano P. Y mirad,
Resulta que estaba estudiando la arista D', D' sub 1 y D sub 1 no llega a cortar, ¿vale? Es decir, no corta. Ahí ya, pues igual tenemos que hacer algún otro estudio distinto, ¿vale? Vamos a probar con otra. Vamos a probar, por ejemplo, con la E' sub 1. La que queda, ay, que se me olvidó representar sus arista oculta, E' sub 1. La arista oculta E' sub 1, se me ha olvidado antes, ¿vale? Ahí la tenemos, ¿vale? Vamos a ver cómo se podría hacer. Entonces, tengo E' sub 1 contenido en este plano, por ejemplo, el plano M'. Corta con V' en este lugar, bajo V' y desde este punto paralela, ¿vale? De tal manera que E' sub 1, E con E sub 1 va a cortar E en este lugar. Y esto ya sí es un punto de intersección, ¿vale? Vamos a llamarle punto 1. 1', pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y vamos a la siguiente. Empecé por D, que no cortaba, empecé por E, la siguiente que tocaría sería A' sub 1. La A', ¿vale? Vamos a ver, porque debe de cortar seguro, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es una arista que está contenida en el plano de proyección horizontal, ¿sí o no? Si está contenida en el plano de proyección horizontal, si yo hago un plano, será el que sea, va a hacer cortar directamente la traza horizontal. La traza horizontal es la que pertenece al plano de proyección horizontal, al igual que la arista A sub 1. Por lo tanto, el punto 2 está aquí. 2', ¿dónde va a estar? En este lugar. Ahí estaría el punto 2'. Tenemos el punto 1', tenemos el punto 2'. Vamos allá ahora con B sub 1. Sucede lo mismo. Es una arista integrada en el plano de proyección horizontal y hace contacto con la traza horizontal aquí. Es decir, este punto está contenido. Este va a ser el punto 3. Y 3', pues en este lugar. 3'. ¿De acuerdo? La que le sigue ahora sí es C. Y C ya es una recta que no está integrada en el plano de proyección horizontal, pero sigue siendo paralela a la horizontal y se resuelve exactamente igual. Es decir, el plano M', que yo hice en su momento, pues me vale perfectamente también. Es decir, M' corta con P' en este V', ¿no? Bajo V' y desde aquí paralelo al plano. ¿Vale? Hasta que corte con C. ¿En qué lugar? En este lugar, ¿no? Aquí. Casi que no corta. Aquí va a cortar. Entonces tengo el punto 4. 4', ¿dónde va a estar? Aquí, ¿no? 4'. 1, 2, 3, 4'. Y el 5 es donde cortaría D' sub 1. Pero hemos dicho que no corta, ¿vale? No corta. ¿Eso qué significa? Que el plano, si no corta a D' sub 1, debe de cortar a la arista C' sub 1, D' sub 1. C sub 1, D sub 1. La arista de base. Vamos a verlo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues contener esa arista en un plano. Ese plano, vamos a hacerlo. Plano proyectante al vertical. Voy a poner un poquito más pegado. Eso es, así, para que se vea mejor. Y es el plano, por ejemplo, W', W, ¿vale? Traza vertical P' con V', bajo, y desde este punto, desde donde va a estar ese V, yo voy a alinearlo con lo que va a ser H, que será el punto de corte de la traza horizontal P con la traza horizontal W. Es decir, W' con P', corta el punto V' y desde este V lo alineo con H, ¿vale? Lo alineo con H y resulta que efectivamente corta en este punto, ¿vale?
este punto en la arista C1, perdón, D1, C1, este punto, el punto 5, el punto 5 que lo tengo aquí, como 5', 5', ¿vale? Y bien, he terminado de hacer todos los puntos en las aristas donde hace sección el plano. Todavía no, me queda uno. Tened en cuenta que estamos en el punto 1. ¿Veis el punto 1 contenido en es1? Yo tengo que llegar aquí mediante una arista de sección y resulta que estoy en el punto 5. En el punto 5 necesito hacer otro punto de corte y si no corta en D'1, el punto 5 va a cortar en E'1, D'1. Debe cortar. Y desde aquí ya sí puedo enlazar con 1'. Ese es el punto que me falta. ¿Vale? ¿Vamos allá? Entonces, E'1, D'1 con esta arista, y la verdad pues va a salir un plano bastante feo. E'1, D'1, ¿no? E'1, D'1. Entonces tenemos... el plano más feo, de verdad. Es que hacer ese plano es que es un rollo. Pero bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo. Venga, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a contener la arista E'1, D'1, S1, D'1, la voy a contener en un plano, ¿vale? Y el plano va a ser el siguiente. Va a cortar con P en este H, ¿vale? Es decir, estoy haciendo en realidad este plano, que va a ser definido por la traza horizontal L, contiene a S1, D'1, y desde la línea de tierra trazo lo que va a ser la traza vertical, ¿vale? L', traza vertical L'. Bien, pues no perdamos el norte. Tenemos el plano proyectante al horizontal L', que corta con el plano en sí, P', ¿vale? El punto H, que lo tenemos aquí abajo del todo, y H', que va a estar sobre la línea de tierra, ¿vale? L' con P' cortan en este punto V'. Si yo V' lo alineo con H', al alinear V' con H' tenemos la proyección vertical de la recta de intersección del plano L con el plano P. Debe de cortar a la arista E'1, D'1. V' con H'. E'1, D'1. Ahí está. Ahí lo tenemos. 6'. El 6'. Aquí está. ¿Dónde va a estar el punto 6? El punto 6 debe de estar en S1, D'1. S1, D'1. Aquí. ¿Vale? Y ya tenemos el punto 6. Ahora bien, mirad, desde S1, si yo el punto 6 lo enlazo con el punto 1, ¿vale? El punto 6' lo enlazo con el punto 1', comparten el mismo plano, ¿verdad? El plano que está por detrás, que es E'1, D'1. Por lo tanto, sí, ya he terminado de hacer todos los puntos que necesito para realizar las aristas de sección. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Esto ya a partir de ahora es pues la recompensa, ¿vale? Vamos a decir que la recompensa. Mirad, pero no perdamos la concentración. Tenemos que representar las partes vistas y partes ocultas, convenientemente de mi sección, ¿vale? Mirad, vamos a empezar del 1 al 2, ¿vale? Del 1 al 2. Está comprendido, la arista que yo voy a hacer está comprendido en el plano E'1 a A'1.
¿Es ese plano visto u oculto? Es oculto. Por lo tanto, esa arista de sección será... Vamos a hacerla en rojo, ¿vale? Venga, en rojo. Esa arista de sección será oculta. La arista 2, 3, pues por supuesto oculta, ¿verdad? Es lo que queda en la base, está por debajo de todo y se queda, por lo tanto, oculta. Y lo mismo sucede con 3, 4. Oculta también en su proyección horizontal, queda por debajo el plano BB1, CC1, queda por debajo, no se ve, por lo tanto, oculta. ¿Vale? 4, 5. 4, 5 pertenece al plano C1, D1, plano superior de todos, que es visto, ¿verdad? Desde 4 a 5, visto. ¿Vale? Y bien, a ver, del 5 al 6, es una arista, pues que se suele representar siempre como vista, ¿de acuerdo? Se suele representar como vista, no se sabe muy bien si se puede representar como vista, como oculta, pero es vista, ¿de acuerdo? Se representa como vista. Porque es un plano, bueno, lo tenemos un plano proyectante, y no se sabe muy bien, visto, oculto, visto, ¿de acuerdo? Visto. Y del 6 al 1 estará también en el plano de D1, ES1 será visto. Y ahí tenemos las proyecciones horizontales de la sección. Vamos de las proyecciones verticales de la sección. Empezamos por el punto 1. En la proyección vamos a olvidarnos de la proyección horizontal. Vamos a la proyección vertical. Punto 1. Del 1 al 2 está por detrás de todo lo demás, es decir, en el plano E'1, D'1. ¿Vale? Lo tenemos aquí, perdón. E'1, A'1, ¿vale? Entonces, es un plano que está por detrás de todo, así que del 1 al 2 oculto. Del 2 al 3, ¿vale? Del 2 al 3, bueno, vamos a decir que es una recta que se muestra en un plano proyectante a nosotros, perpendicular, por lo tanto, vamos a hacerlo visto, ¿vale? Visto. Del 3 al 4, visto también, ¿verdad? ¿Es visto o no es visto? Del 3 al 4 está en el plano B'1, C'1. Por lo tanto, del 2 al 3, el 3 que está aquí. El 3 aquí. Pues del 3 al 4, visto. Del 4 al 5, visto u oculto. Aquí está el punto 5'. Del 4' al 5', visto u oculto. Será visto también. Del 4' al 5', visto. Y ahora sí estoy, a partir del 5', el 6' es el plano base posterior. Por lo tanto, oculto. Y del 6 al 1 será visto u oculto. Oculto, ¿no? Tiene también sentido, mirad, tiene sentido porque siempre los cambiantes van a estar en los contornos. Punto 5 pertenece a la arista D'1, C'1, es una arista de contorno, pues entonces sabemos que ahí debe haber un cambiante. Es decir, una va a tender a ser vista y la otra será oculta, ¿vale? Y ya está. Esto hubiera podido continuar haciendo algo que suelen pedir, que es la verdadera magnitud de esa sección, ¿vale? Pero bueno, ya en este caso vamos a cortar el ejercicio, que ya es media hora de ejercicio, ¿de acuerdo?